Cosechando amigos. Con el Cuchu Cambiaso. Y el panelista Carlos Peláez. Charlie, querido, ¿cómo vas? Bueno, bien, esperando un fin de semana que seguramente nos va a mantener adentro, ¿no? Sí, totalmente, la verdad. Sucuchados. ¿Ya tiene plan? No. Sucucharme. Ah, bueno, perfecto, Claro. digo, pero además del sucuchu, No, hay que ver qué cosas. tiene muchas cosas para ver. Cosas para ver, ahí va, Bueno, exactamente. después comparta a ver lo que va a ver, Bueno, a ver. perfecto. Si lo seguimos, le pasa alguna Y cosa. sí, algún claro, piquete, claro, por claro. ahí. ¿Una de terror, puede ser? No me gusta. A mí me gusta. El partido No ayer. veo películas de terror, ni veo películas de zombies, ni de películas donde hay mucha sangre. Pero ayer te viste una de terror fortísimo de noche, ¿eh? ¿Otra vez vamos con lo mismo? ¿Otra vez querés agarrar para lo mismo? Fue el Cucho que empezó, pero no lo escuchaste porque pero lo estabas escucho- hablando. El Cucho yo lo entiendo porque es un provocador nato, pero bueno, está. Bueno, un abrazo grande para los dos. Disfruten ahora. Gracias, porque, gracias. Estamos la bromando. alegría va por barrio, ustedes Es un saben. chiste, ¿sabes qué es un Bueno, chiste? ya sé, sí, pero igual, ¿viste? Yo No me lamento gusta. igual la No me da derrota. gracia, no le veo la ya gracia. sé, no, que no tiene gracia, que te puedo contar que ya no sé. Ya estaba hablando con algunos amigos de Peñarol por acá, vamos a pedir que se vayan todos. Me imagino. De arriba abajo. Pero está bravo todo el fútbol uruguayo, quédate tranquilo. Así Y que bueno, en pero eso lo que pasa es que no hay venimos de nada. ver un mundial. ¿Viste? Sí, Cuando sí, vos sí. tenés esa imagen, Sí, sí. es como... Después que vimos TV Cable y comparábamos Claro. con la TV Nacional, dijimos, Claro. esto es una porquería. No, o cuando llegó el HD que nos dimos cuenta que estábamos mirando dibujos por la tele. Exactamente, ¿no? Bueno, En crayolas era, ¿no? esto es lo Las mismo, imágenes. ¿no? Bueno, vimos el mundial y vimos Bueno. estrella del fútbol ahí, ahora tenemos que sufrir Y esto, sí. pero bueno. Bueno, pero es general, quédate tranquilo. Bueno, está, gracias. Y sí, no me deja ese contento igual. consuelo, bueno, pero ese consuelo que tenemos, porque la verdad que estamos todos mal. Bueno, Pero acá hay problemas más graves, ¿eh? Tenemos problemas más graves, sí, porque ahora el fiscal Luis Pacheco reiteró el archivo, la solicitud de archivo del expediente en el que se indagaba presuntos sobrecostos en la construcción de la planta de Alur en Paysandú, ¿no? Hoy el semanario Brecha da cuenta de detalles a propósito de esta información, señalando que la Fiscalía le pidió a la Facultad de Ingeniería un presupuesto para hacer esa pericia imprescindible para poder determinar si en una obra de 147 millones de dólares con una complicación térmica muy importante, efectivamente había unos sobrecostos como lo había denunciado la empresa Serrana Ingeniería, ¿no? Ah. Lo cierto es que el presupuesto de la Facultad de Ingeniería no varió mucho en relación a otro estimativo que tenía. Al original, que fue el primero que bocharon, ¿no? Claro, Que sí. se bocharon. 360.000 dólares fue lo que pasó a la Facultad de Ingeniería, que creo que está muy cerca del otro, si no es la misma plata. Sí, era la misma cifra. Sí, que a mí me extrañó, insisto, no digo no quiero ser peyorativo con Marcarián, que estuvo aquí hablando con nosotros, No, pero bueno, uno pero decía, seguramente Marcano era actuado pensando lo mismo que pensábamos todos. es que ¿no? pensaba eso, que pensaba que era cara esa Bueno, cifra pero te que habían explico tirado. por qué se llega a este costo, porque lo ilustra bien Sí, Brecha hoy, ¿no? dale. El precio era ese, y dice, y se podría hacer poco para abaratarlo, ¿no? 3 técnicos de la Facultad de Ingeniería, especializados en ingeniería civil, en ingeniería química y mecánica y en producción industrial, comparecieron el pasado lunes 16 ante la Justicia Especializada en Crimen Organizado y ratificaron el costo final de la pericia completa. El precio no era arbitrario, se argumentó que realizar esa pericia implicaba un trabajo full time de 12 personas durante 6 meses, con traslados a Paysandú y los costos consiguientes. También implicaría la necesidad de mejorar la retribución de estas personas, ya que actuarían como peritos y no como docentes, pero sobre todo supondría el riesgo de paralizar la actividad curricular de la Facultad de Ingeniería durante un semestre, ya que perdería a 12 docentes de su staff efectivo. Bien, este es el dato de la realidad, ¿no? Salió caro, yo qué sé. Uno podrá tener la opinión que quiera sobre esto, pero efectivamente forma parte de las enormes dificultades que encuentra la justicia uruguaya para investigar delitos muy complejos, como son los de presunta corrupción, ¿no? Esto nos pone sobre la mesa otro tema, ¿no? En realidad, que es un tema viejo, que alguna vez se discutió en el Poder Judicial,
que es tal vez algún día tendremos que implementar una policía judicial que se encargue de este tipo de cosas, digamos, que cuente, digamos, con los elementos propios para no elevar los costos, digamos, ¿no? Que lo hagan los propios funcionarios, todas estas pericias. Que hoy hay que recurrir a una enorme cantidad de instrumentos y digamos, de dependencia del Estado para poder hacer Sí, en el caso de, por ejemplo, cuando hubo que investigar lo de Sanabria, había como 7 dependencias involucradas en esto investigando, desde delitos complejos de la jefatura, Secretaría Antilavado, la DGI, yo qué sé, había un montón de la propia Fiscalía, ¿no? Había un montón de funcionarios, digamos, trabajando en eso, y lo mismo pasa en el caso Balcedo. Pero como son delitos con los que nos encontramos reiteradamente, y todo parece anunciar que esto va a continuar, porque en la medida que llega mucho dinero de afuera para inversiones, y a veces no está claro, digamos, cuál es el origen de esos dineros, entonces estas investigaciones son necesarias, porque hay investigaciones primarias que seguramente se deben hacer en conjunto con el Banco Central y la Secretaría Antilavado, cuando llega un inversor y se va a traer 200 millones de dólares. Muy bien, ¿de dónde los va a traer? Me imagino que le preguntarán, ¿no? Uno quiere suponer, sí. Yo quisiera, no sé cómo es el formulario. No, tampoco. Porque en realidad sé que en los lugares donde tiene que hacer reporte de operaciones sospechosas, es muy arbitrario, digamos, el criterio, ¿no? Es decir, queda librado a quien tiene la facultad de hacerlo. No hay, por ejemplo, en un casino privado, ¿no? El casino privado emite un reporte de operaciones sospechosas. En todos los casos no, en algunos casos, como para cumplir con la norma, digamos, para que no le caiga toda la marabunta encima, pero no sé si en todos los casos lo hace, y en realidad yo tengo información de que no en todos los casos lo hace, y entonces ahí quedan brechas abiertas, digamos, ¿no? Quedan agujeros grandes, como ya se vio en el pasado. Recordemos que no se pudo continuar la investigación sobre un presunto fraude en ANCAP con el tema Sol Petroleum, cuando la presidía Eduardo H., precisamente por falta de dinero para realizar la pericia. Las personas que fueron investigadas en su momento estuvieron jeteando por ahí de que habían quedado libres sin pena ni cargo, ¿no? No es cierto. En realidad el expediente está ahí, con la posibilidad de ser reabierto en algún momento si aparece el dinero. Lo cierto es que la propia fiscal Mirta Guianza, que fue la que actuó en el caso, nos confirmó a nosotros que ante la ausencia, la carencia de dinero para pagar costosas pericias que había que hacer, sobre todo en Buenos Aires, porque recordemos la sede de esto estaba en Buenos Aires, ¿no? Estaba en la República Argentina, y tenía operativa prácticamente de norte a sur en toda la Argentina. Entonces era muy compleja la situación. De todas maneras, había elementos, porque ¿cómo se llegó a la denuncia penal? Se llegó después de una comisión investigadora que le dio los resultados, le entregó los resultados al propio presidente de la República, y el presidente de la República, cuando leyó esos resultados, despidió a H de ANCAP y nombró a Jorge Sanguinetti al frente del ente. O sea, ya el propio presidente Valle, bueno, algo sabría, porque si no una resolución de ese tipo no se toma, ¿no? Y el tema es que el siguiente paso lo tenía que dar la justicia, pero la justicia no pudo actuar por las circunstancias que relatamos. En este caso, digamos, en el caso Alur, bueno, hay toda allí una cuestión bastante compleja que después, digamos, de alguna manera despertó sospechas, porque está toda la operativa de León con las tarjetas corporativas que, bueno, hablaban del mal manejo de los dineros de Alur. De León no fue procesado por delito de peculado porque el fiscal entendió que Alur era una empresa privada y que Alur tenía que haber hecho la denuncia en todo caso, ¿no? Sí, Alur que es un no tema, la hizo. que el tema de las subsidiarias, si son privados o públicos, es algo que debe delimitarse de una vez porque admite esta doble lectura en donde al final zafás por cosas que si estuviera dentro de la órbita total no zafarías. Y bueno, sí, en Bueno, realidad, tiene que poner a alguien, le tiene que poner un punto final, si no es una joda, es una joda claro, pero sistemática, ¿sí? ¿Se entiende? más El del sistema, 90% del dinero de Alur lo puso ANCAP. por eso te digo. Pero pasa con las obras subsidiarias. Ya sé que hay un proyecto de ley, o por lo menos la intención de generar un proyecto de ley que de alguna manera haga mucho más claro esta historia, ¿no? Pero
yo creo que son interpretaciones, porque compartíamos con ustedes cuando la propia JUTEP se despidió con respecto a esto, algunos artículos de la Constitución de la República y del TOCAF, por ejemplo, que establecen las mismas responsabilidades para los funcionarios de las subsidiarias que para un funcionario público, ¿no? En algunos casos estaba por demás claro, no en el caso de León, porque de León, por ejemplo, no era funcionario de ANCAP antes de entrar al UR, pero pasaba, por ejemplo, con Romero, que era el presidente, era funcionario de ANCAP y después pasó a presidir este Cemento del Plata, es decir, ya tenía la condición de funcionario público antes de pasar a Cemento del Plata. De todas maneras, en este caso es mucho más complejo, y en realidad lo que agrega Brecha, y yo creo que tiene razón Brecha al agregarlo esto, porque alguien podría decir, bueno, esto es de alguna manera plantear cosas que no están planteadas en este expediente. Es cierto, no están planteadas en este expediente, pero en realidad el tema de la corrupción con las obras públicas es algo que, bueno, está destruyendo a toda América Latina. Claro, eso es lo que está pasando en Brasil, a un montón de gobiernos en toda América Latina, ¿no? De esto se trata, ¿no? Ese es el caso de Odebrecht, concretamente. Odebrecht, OAS, el resto de las empresas que se han dedicado a esto, y atención, lo decíamos el otro día en alguna información, con obras que a veces se hacen hasta con participación del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo. ¿No? Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo es un caso bien interesante, ¿no? Hace muchos años hubo un seminario en el Hotel Las Dunas a propósito del asfaltado de rutas, creo que ese era el título, no me acuerdo de la historia. Y allí había un personaje bastante extraño que representaba al Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Nosotros lo vimos muy tranquilo, digamos, sentado en un rinconcito, toda la historia, y alguien nos señaló, ese es el tipo más importante de este seminario. Hablamos con él, un hombre muy carismático, muy cordial. ¿Qué hacía ese hombre? ¿Qué misión tenía? Era como una especie de auditoría externa del Banco Interamericano de Desarrollo que investigaba actos de corrupción cometidos por el propio banco, que son enormes, es increíble la corrupción que ha generado el Banco Interamericano de Desarrollo. Basta buscar un poco de archivos nada más y un poquito de historia, y te vas a encontrar con cosas enormes, enormes. Alguna vez, en las redacciones de algunos medios, llegaba una publicación prolijamente editada en papel satinado que se llamaba El Bidé, que tenía la sigla del BID y una E chiquita, ¿no? Y entonces contaban cosas increíbles de lo que pasaba en el internet. Tenía hasta un tono difamante, digamos, pero contaba cosas increíbles de lo que hacía el banco. Joseph Stiglitz ha contado lo que hacía el Fondo Monetario, cómo el Fondo Monetario también, lo ha contado en sus libros, lo ha contado en sus conferencias, ¿no? Ha generado impresionantes actos de corrupción, o sea que el que participe en un organismo internacional no es sinónimo de transparencia. Acá lo que tenemos es un problema con los contratos, con los precios, y como ya vimos en el caso ANCAP, que hubo llamativos sobreprecios en todas las obras que le planificaron, hubiera estado bien que se pudiera saber si en ALUR se pagaron o no sobreprecios. Eso es la duda que nos va a quedar a todos los uruguayos. Sí, porque después, como dice la gente, en nuestros perfiles dice un oyente, por ejemplo, o sea que puedo pensar que cualquier indagatoria que exija una pericia que tenga un costo igual o mayor que esta será archivada. Bueno, no sé si un costo muy igual o mayor, capaz que con $100.000 no lo podemos pagar tampoco, o sea que en lo realidad cual es tremendo, la clave, bueno, tremendo como mensaje, pésimo como hubo mensaje. un importante banquero uruguayo, dirigente de un notable club de fútbol que decía, ¿no? Si vos le debés $1.000 al banco, tenés terrible problema, pero si le debes $1.000.000, el terrible problema no tiene el banco. Es así. Y bueno, esto es así, o sea, el tema es la magnitud de lo que se haga, entonces como la dificultad es enorme, es más difícil la investigación. Tremendo, la verdad que es tremendo y es pésimo, por donde se mire no se puede hacer esto así. Pésimo. A ver, se han planteado soluciones, ¿no? Se han planteado algunas soluciones, por ejemplo, se habla, por ejemplo, de usar los fondos que administra la Junta... Fondo de Bienes Decomisados. La Secretaría Antidrogas, ¿no? Sí, claro. Claro, que tiene fondos como por $15 millones que también podrían ser usados para esto. Bueno, ahí puede ser que sea un recurso porque no hay oposición. Desde la propia Junta Antidrogas se ha dicho que podría ser, ¿no? Hay otra propuesta de usar esos fondos, por ejemplo, para afrontar los gastos de los medicamentos de alto costo.
Bueno, sí, hay un montón. Y bueno, está bien, digamos, todo eso puede servir. Bueno, Hay fondos importantes allí, ¿no? tampoco pongamos en competencia una cosa con la No, otra, por si no eso, entramos pero también en ahí ese está. juego, ¿no? Digo, estamos Claro. en la Y misma. no vamos a usar los Estamos fondos para pagar Claro, el claro. viaje de un deportista que no tiene recursos. Yo qué sé. Sí. A ver, hay que poner un límite, pero... O, por diga. ejemplo, lo que me acaban de pasar de la Administración Nacional de Correos, que llamó una licitación abreviada, número 12/2018, que dice objeto, escuchen esto, del 8 del 18 hora 15. Contratación del servicio de gimnasia laboral y masajes para los funcionarios de la Administración Nacional de Correos. Qué bueno. Están como tensionados, ¿no? Hasta 5 grupos de gimnasia laboral en Correos, Casa Central, Buenos Aires, 451 Misiones, con una frecuencia de 2 veces por semana, durante 15 minutos por día. Hay 340 funcionarios, servicio de masajes para un máximo de 12 personas a sortear semanalmente. Entre los funcionarios que hayan concurrido a gimnasia laboral en la semana, una duración de 15 minutos por persona, una vez por semana. Bueno, está el llamado. A ver, este es un mensaje para la dirección de la emisora. Atención. Vas a pedir masajes. Atención, señor Elvio, atención, señor Julio. No pretendemos el tono de gimnasia, el equipo de gimnasia, ni que monten un gimnasio. Con los masajes alcanza. No, ya está arreglado, te van a mandar ¿A casa? masajista a casa, Cacho se llama. Bueno, te mando, Yo no te digo, Dale. cae Te mando sopa un y me abrazo. agarra con un tenedor en la mano. te mandamos un abrazo. Que Un tengas buen abrazo fin, ¿eh? grande, Nos un saludo juntamos grande a el todos lunes. los oyentes. Chao, Buen fin gracias. de semana para todos. Chao, lo mismo para vos. No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares. ¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo. En El Espectador. Periodismo independiente. Estoy sorprendido también. ¿Por qué? Por muchas cosas. Bueno.